8 minutos y 50 segundos. Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde. Él es juez de la Sala de lo Civil aquí en la ciudad de Cuenca, en la Corte Provincial de La Suay. Es académico, fue también juez de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Valverde, ¿cómo mira usted la situación del país? Distraídos por las noticias del momento, una eventual crisis energética que amenaza al país, gravísimos problemas diplomáticos con Colombia. El país sigue en una situación bastante caótica en el tema institucional. Iniciemos por la justicia y la elección de fiscal general del Estado. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha y que nos ve. Muchas gracias por la invitación. A mí me parece que la exposición que usted hizo al inicio da el marco respecto al cual está pasando el tema de la institucionalidad en el país. Se afecta severamente el tema de la celeridad por la falta del personal humano que se requiere en la Fiscalía, así como en la Administración de Justicia. Cuando una persona comparece ante el órgano de Administración de Justicia, lo que aspira es a que la resolución de su caso se la dé dentro de los tiempos que establece el ordenamiento jurídico, en garantía del derecho a la seguridad jurídica, e indudablemente con la aplicación de la Constitución, la ley y una verificación de los hechos y las pruebas. Pero lastimosamente los jueces de este país no podemos cumplir porque precisamente nos falta el elemento humano suficiente. Hay muchas vacantes, tanto de jueces, personal administrativo como de la Fiscalía, lo que imposibilita, como digo, cumplir esos roles dentro de los tiempos y por lo tanto que el ciudadano tenga esa atención pronta y eficaz en la administración de justicia. El tema de la Fiscalía, como usted también ya lo anticipó, va demorando. Y este concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha tenido muchas falencias y desde la situación de que quienes integran las comisiones ni siquiera están lejos de cumplir los requisitos mínimos de las personas que van a designar. Entonces, ha habido muchos cuestionamientos. Habría que ver, por ejemplo, por qué no se da paso a las reconsideraciones. Y precisamente en base a eso, la Corte Constitucional ya dio paso para una nueva designación de los funcionarios del Estado que estaban en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros, los ecuatorianos, nos hemos venido quejando de cómo ha venido actuando este Consejo de Participación. Creo que ahora tenemos una oportunidad para enmendar, para dar un giro de 90 grados respecto a la designación de los funcionarios. Y vea que, por ejemplo, ahí, en el dictamen de la Corte Constitucional, se acepta la propuesta del señor Presidente de la República porque precisamente se corrige estas situaciones que ha sido denunciado por mucha gente en este país. Es decir, ahora, por ejemplo, quienes integren la comisión tienen que cumplir los requisitos mínimos de los funcionarios que van a designar. O sea, ahí hay una coherencia, hay una lógica de que se tiene que cumplir unos mínimos que ahora en cambio no fueron observados y pese a los reclamos que se hizo, nunca hubo una enmienda. Ahora, a mí me parece también, Gustavo, que aquí me tomo un poco de tiempo. Yo creo que el debate de todo lo que está ocurriendo en este país tiene una falencia notoria porque vemos muchas cosas, no sé hasta dónde llega ya nuestro estándar de permitir, de aceptar, de tolerar la vulneración a los derechos constitucionales y al ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pero vea usted que, y eso creo que pasa en la reunión de amigos, en las redes sociales, en las familias, el debate pasa por decir, esto antes también ocurría. Es decir, se divide en dos bandos y si la gente dice, esto antes ocurría, parecería ser que es una invitación a que debemos tolerar. Es decir, un error y dos errores nunca van a ser un acierto. Entonces la ciudadanía está enfrascada en esa situación, vemos vulneraciones de derechos y dice, pero acuérdate esto. O sea, hay una afectación a la independencia, pero acuérdate de esto. Y definitivamente cuando nosotros más bien deberíamos ser radicales y empezar a tomar unas posiciones
de defensa al ordenamiento jurídico, porque eso nos da seguridad y precisamente cumplimos con la previsibilidad y sabemos cómo deberíamos actuar los ciudadanos Con y las varios actores en autoridades. esta semana, doctor Valverde, hemos hablado y van coincidiendo en que hay en Ecuador un cansancio, un hostigamiento con un sistema democrático que no funciona bien. Indudablemente, yo creo que hay afectaciones serias a un Estado democrático. Eh, lo que hay una anticipación a un proceso de elecciones que no puede ser visto de buena manera. No hay una explicación racional de las autoridades que la tomaron. Lo primero que está obligado una autoridad cuando toma una decisión es a establecer cuál es el marco jurídico que le da la competencia para poder hacer lo que uno hace. Y definitivamente eso no ha ocurrido en el caso de la anticipación de las elecciones. Hay una persecución a los partidos políticos. Vea usted que no, los ecuatorianos deberíamos preguntarnos, ¿por qué mucha gente empieza a dar un paso al costado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque si más bien en un sistema democrático lo que deberíamos propender es a que haya la mayor participación y compromiso ciudadano, porque a la final muchos de los ecuatorianos quieren ingresar a la política y definitivamente pasar a servir al país para brindar mejores días y atender a los sectores de grupos de atención prioritaria. Sin embargo, más bien lo que estamos viendo es que la gente se está retirando. Alguien dirá, qué bueno que se retiren porque ellos han sido los políticos que siempre han estado. Pero a mí me parece que el análisis debe ir más al fondo porque efectivamente hay una afectación a la participación democrática de la gente y que podamos participar en igualdad de condiciones en estos procesos. Entonces, sí hay, como digo, situaciones que nos debería poner alerta y no ponernos en la discusión de que si yo defiendo tal derecho, no, eres de ese bando, cuando debería más bien decirse, sí, deberíamos todos en la defensa de ese derecho, porque ese derecho está consagrado en la Constitución e indudablemente implica la garantía de la separación de poderes. Vea Un usted, tema por ejemplo, permanente, doctor Valverde, que hemos conversado con usted por varios años, ha sido esa debilidad jurídica, esa inseguridad jurídica en el país. Ahora, no es precisamente la función judicial, es la función de transparencia que se la diferencia y también la función electoral, que son bases del Estado como se lo concibió en la Constitución del 2008. Quisiera centrarme en lo del CNE, en materia también de seguridad jurídica, sabiendo que la seguridad jurídica se basa en la existencia de normas previas, claras, públicas. ¿Cómo vio usted esa decisión del CNE? ¿Bajo qué figura legal específica puede el Consejo Nacional Electoral, con toda su autoridad, alterar un calendario electoral una vez que el periodo ya ha sido declarado oficialmente y con semejantes justificaciones o motivaciones? A mí me parece que es bueno analizar, como proponen los organismos internacionales, ¿no? ¿Qué haría un veedor imparcial? ¿Qué haría una persona que le traigamos al país y le pongamos, por ejemplo, la exposición de las declaraciones públicas de la presidenta y del vicepresidente respecto al por qué adelantaron las elecciones? Los dos se contradicen. Ninguno de ellos da una situación de que nos convenza de que efectivamente aquello está dentro del ordenamiento jurídico, como bien usted dice, dentro del derecho a la seguridad jurídica. Las situaciones de fuerza mayor, no, el hecho de cálculos, de decir, ahí va a haber una situación invernal que nos va a poner en una situación gravosa respecto a la participación de los ciudadanos, ni siquiera tiene la argumentación científica suficiente para decir verdaderamente esto es así y efectivamente vamos a enfrentar una situación difícil. Ellos dicen sí que tengo este informe, después esos informes han sido contradichos por otras personas que han salido precisamente a controvertir la decisión. Los jueces, los abogados sabemos que debe haber una motivación suficiente en toda decisión de un organismo público. Eso ni de lejos la cumple el adelanto e indudablemente les pone en una situación complicada
a quienes quieren participar en el proceso electoral, y eso objetivamente mina un Estado democrático y mina la capacidad real que tienen los ciudadanos de poder participar en unas elecciones donde que no haya cancha inclinada para ningún lado y todos tengan igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones para participar en ese proceso. Como ahí la pregunta es, si así empieza, ¿cómo va a terminar? Y si es que así empieza y no me dan una explicación lógica de por qué y sobre todo dónde está la atribución, dónde les faculta para hacer lo que hicieron, indudablemente la gente que quiera participar empieza en una situación complicada y nosotros que vamos a ser los electores nos vamos a quedar satisfechos de esa decisión. Esperamos nuevamente, como siempre, que sea la Corte Constitucional la que dé la última palabra y efectivamente tome una decisión si pero es que a la esa Corte del propio CNE intentó ya marginarla. Efectivamente, dicen que ellos no podrían, los actos administrativos de ellos no podrían ser objeto de control constitucional, pero sí ha existido pronunciamientos de la Corte Constitucional. Acuérdese usted cuando se quería exigir el tema del celular y todo para las elecciones, sí ha habido pronunciamientos de la Corte Constitucional revisando las actuaciones, porque a la final la Corte, no hay que olvidarse eso, el papel de la Corte es el garante de la supremacía de la Constitución y eso implica indudablemente que se pueda vigilar aquellos actos administrativos. Ahora, quedándonos en el tema de derechos, que es su campo, doctor Valverde, el Código de la Democracia establece tiempos mínimos para democracia interna, para inscripción de candidaturas y otras tareas que son parte inherente a estos procesos electorales. ¿Cómo afecta una anticipación de fechas tan drástica, además tan de última hora, al cumplimiento de estos plazos sin vulnerar el derecho de participación de las organizaciones políticas? Como en toda situación, pero cuando no se quiere ir por el canal democrático, indudablemente cuando hay información privilegiada, se anticipa a determinados grupos, en cambio para los otros grupos es la sorpresa. Y usted, como bien analiza, esos grupos se van a ver abocados a acelerar toda una serie de procesos, cuando usted, la previsibilidad, que es una de las garantías del derecho a la seguridad jurídica, es que las elecciones iban a ser el 14 de febrero, ¿no?, que era precisamente la fecha del amor y la amistad, pero parece ser que se quiere romper con el amor y la amistad, y usted ya podía hacer un calendario y hacer un cálculo dentro de esa línea de tiempo de cómo iba a ejecutar las acciones pertinentes para poder tener una participación en el proceso, y obviamente toda organización política lo que quiere es ganar, ¿no es cierto? Y lo que quiere, entonces, eso requiere planificación y ir sustentando todo ese proceso para poder convencer a la ciudadanía al momento de que vamos a emitir nuestro voto. Y esto acelera las cosas. Como dije, les pone en una condición completamente diferente, cancha inclinada, la situación y además hasta qué momento efectivamente esa decisión se va a mantener y luego de eso, qué irá ocurriendo en el transcurso de las elecciones. Entonces, yo sí creo que definitivamente fue una mala actuación y le pone al sistema democrático en una situación grave, penosa. Y hay problemas, doctor Valverde, desde hasta por quién decide, quién toma estas decisiones. Me refiero, por supuesto, al CNE. ¿Tiene este cuerpo colegiado suficiente legitimidad jurídica para tomar una decisión de este orden y que altera a la democracia en el país? Esto con los expertos electorales, con los expertos del derecho electoral, la mayoría de ellos coincide en que no es una atribución de ellos el anticipar las elecciones, no estaría dentro de las situaciones previstas, que básicamente, por ejemplo, es cuando hay una muerte cruzada, no estaría dentro de esas competencias del tribunal. Los abogados sabemos lo que es manejar el tema de la situación de fuerza mayor o caso fortuito, cuando hay una situación impredecible y que efectivamente debemos corregir, pero aquí, como dije antes,
incluso el sustento de ellos ha tenido contradicción, no hay tal estos informes, no se va a producir lo que ellos anticipan que ya se va a producir, y eso mina, ¿no? Ponen en entredicho esa decisión. Si esos son los argumentos, de hecho, indudablemente la gente no coincide con eso, pero además contrastando con otros informes, y eso ponen en entredicho, y naturalmente ponen en entredicho la decisión que es el resultado final de que las elecciones se van a adelantar. Mirando en el largo plazo, para poder tratar otros temas tan importantes y vigentes, doctor Valverde, vayamos a los precedentes que se crean. Establece esta decisión un precedente donde cualquier administración del Consejo Nacional Electoral de aquí al futuro pueda, a conveniencia política, mover una fecha de elecciones bajo argumentos de cualquier tipo, administrativos o de clima o lo que sea, diluyendo la fuerza de la Constitución. Cuando usted quiere tomar una decisión, indudablemente que ese podría ser un respaldo jurídico para usted decir, este tribunal ya actuó en estas circunstancias de esta forma y por lo tanto eso avala la decisión que yo estoy tomando, ¿no? Pero si eso está mal y llegan allá funcionarios públicos responsables que saben aplicar la ley y que son demócratas al 100% y que vigilan que un proceso democrático, las garantías deben ser para todos, indudablemente eso no va a ocurrir. Pero siempre en la función pública vamos a depender de quién esté ahí y de que esos funcionarios estén a la altura de las circunstancias que demanda la vigencia de un sistema democrático y una ciudadanía responsable frente a ese proceso donde definitivamente nos sirve para que haya ese recambio en las autoridades y que podamos elegir a quienes la mayoría así lo decide. Volvamos, doctor Valverde, al tema inicial, el de la Fiscalía. ¿Qué riesgos jurídicos, qué riesgos de seguridad institucional corre el país al mantener una Fiscalía General con encargos también tan largos debido a los retrasos de estos concursos? Lastimosamente esto viene siendo ya una situación que se repite en nuestro país y la razón está en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no ha sabido cumplir sus roles dentro de los tiempos que establece el ordenamiento jurídico ecuatoriano, y nosotros nunca aspiramos a que no debería darse esas prolongaciones en el tiempo que ya a ratos parecen indefinidas, ¿no? Y que son hechas a propósito para que determinados funcionarios sigan cumpliendo las funciones que lo debe hacer quien sea el titular de la institución. Yo sí considero, incluso ahora en este dictamen que emitió la Corte Constitucional, posibilita que si es que el pueblo ecuatoriano vota favorablemente para que la designación de las autoridades sea de la forma que ha propuesto el señor presidente de la República, indudablemente dice que hay una transitoria que dice que se detendrían los procesos impulsados por el Consejo de Participación Ciudadana. Naturalmente, en este tema de la elección de la Fiscalía no vamos a alcanzar dentro de esos tiempos, pero me parece que eso también alerta de que nadie está conforme con lo que está ocurriendo y necesariamente tiene que haber un cambio sustancial. Vea usted, por ejemplo, ¿no? Y esto a mí me parece muy importante porque definitivamente afecta la independencia de los jueces y de los funcionarios públicos que actúan en los procesos penales. Hay una revocatoria de unas órdenes de prisión e inmediatamente salen a poner denuncias en contra de los jueces. O sea, me parece a mí que ahí se está minando la independencia judicial, y la independencia judicial es una garantía para los ciudadanos, no para los jueces. Y eso indudablemente socava los cimientos de un Estado democrático, de un Estado constitucional de derechos y justicia, pero sin embargo no le ponemos la atención debida, porque de seguir en ese tipo de actuaciones, indudablemente después la injerencia de situaciones externas a lo que debe ser la resolución de los procesos le va a poner en una seria afectación a los derechos de todos los ecuatorianos. Hoy a ratos queremos ver la vista a un costado porque no es conmigo, pero después, cuando ya sea conmigo, va a ser demasiado tarde. Bien,
¿Qué está pasando, por otra parte, con el Consejo de la Judicatura en esta época post-Godoy? Entendemos que allí hay impugnaciones también a las ternas para que se reorganice y es importante también diagnosticar una vez más cuál es ese pecado original, si podemos llamarlo así, que impide que la Judicatura sea un órgano de administración técnica y no sea el botín político que ha venido presionando políticamente en el Ecuador. ¿En qué momento se desvirtuó esto y cómo corregirlo? A ver, nosotros ya como país, hemos experimentado una integración del Consejo de la Judicatura que lo hemos ido abandonando y tal vez sin las razones suficientes. Antes integraban, ahora por ejemplo, vea la propuesta del presidente es que vuelvan a integrar las comisiones gente que pertenece a las universidades. Antes eran elegidos vocales del Consejo de la Judicatura por parte de las universidades y los colegios de abogados. El rato que a alguien se le ocurre, no hace la suficiente motivación del por qué el cambio, por qué nos estaba yendo mal con eso, y sin embargo ahora hemos llegado a una situación donde que los cambios y los recambios en el Consejo de la Judicatura han sido permanentes y ahora estamos ya con una nueva terna esperando la designación de quién debe ser la persona titular del Consejo de la Judicatura. Cuando nació el Consejo de la Judicatura, quienes lo mentalizaron, quienes lo idearon, quienes lo planificaron, que básicamente tiene que ver con juristas de talla internacional, el Consejo de la Judicatura no nació en el Ecuador, ellos lo que proponían es que los jueces se dediquen a administrar justicia, es decir, que la actividad de los jueces se vea circunscrita a ejecutar el trabajo para el que nos pague el Estado, administrar justicia, y que haya un órgano que se encargue en cambio de asegurar todas las situaciones materiales y humanas para que los jueces podamos cumplir nuestro rol en las mejores condiciones. Eso se ha ido distorsionando conforme ha avanzado el tiempo e indudablemente hemos llegado a situaciones complicadas donde ha habido una tremenda injerencia del Consejo de la Judicatura en las decisiones de la Administración de Justicia e indudablemente también minando la independencia que debemos tener los jueces al momento de resolver una causa. Nuevamente, cuando alguien quiere proponer un cambio, dicen, ¿y no te acuerdas de ese oficio que mandó el secretario jurídico de la presidencia? Como si eso debería ser la situación por la que nos obliga a seguir tolerando situaciones de intromisión en la administración de justicia. Esperemos, ¿no?, que ahora se dé lo más pronto la situación de definir ya para que la institucionalidad pueda avanzar, no sin antes también dejar claro que lo ocurrido con la que tenía que asumir el cargo deja en entredicho definitivamente cómo debería funcionar un Estado democrático y creo que esa es una situación que los ecuatorianos no la hemos defendido con la suficiente capacidad y tenacidad porque nuevamente, como usted decía, si este es un precedente, abre la puerta para seguir citando a este precedente y que sigan ocurriendo las cosas que van ocurriendo. Bien, terminemos, doctor Valverde, con el caso Goleada, casos alrededor del alcalde de Guayaquil, quien está en altísimo riesgo ya de salir de su cargo. La Fiscalía ha presentado una denuncia ante la Judicatura por 3 jueces que dejaron sin efecto la prisión preventiva para Aquiles Álvarez. El tribunal que revocó la prisión preventiva de el alcalde y sus hermanos en el caso Goleada está sufriendo consecuencias de su decisión. Nuevamente viene el tema de la independencia judicial. El fiscal encargado Carlos Alarcón los denunció ante la Judicatura, mientras la Asociación de Jueces y un juez que se volvió emblemático, Carlos Serrano, exigen respeto a la independencia judicial y respaldan al tribunal. ¿Qué reflexiones tiene usted sobre este tema? Yo combato y soy completamente contrario a los juicios paralelos, los debates procesales, los procesos se los lleva en las salas de audiencias, con el debate procesal y las resoluciones que toman los jueces en esas diligencias, de tal manera que siempre para hacer cualquier comentario habría que observar qué ocurrió en el proceso. Si usted le ve, y le invito a la ciudadanía, si le vemos a un abogado que sale a expresar que va a presentar una denuncia en contra de los jueces que revocaron la prisión preventiva,
técnicamente vemos que la formación de él como abogado es deficiente. Escúchenme bien, es deficiente, o sea, no tiene idea de lo que es un proceso. Eso indudablemente es un mensaje, ¿no? Quieren poner un mensaje, dice, si tú pues haces determinadas cosas en los juicios emblemáticos que se considera respecto a cómo debería ser el manejo, lo que va a pasar es el tema disciplinario. Ahora vamos a ver si las autoridades que les corresponde están a las alturas de las circunstancias, pero usted no ha observado, Gustavo, y la ciudadanía no ha observado, ¿no?, que haya una contrastación de los argumentos que dijeron los jueces para revocar la prisión preventiva y contrastarlas en derecho y demostrar que efectivamente hay un error de los jueces. ¿Sí ve? O sea, simplemente mediáticamente se sale, se vota muchas situaciones con ventilador en contra de la actuación jurisdiccional, nunca se analiza cuál fue la actuación del fiscal, siempre los fiscales quedan como los buenos de la película en estos casos emblemáticos, pero sin embargo yo creo que aquí lo importante es que los jueces no tenemos que dejarnos amenazar de este tipo de situaciones y siempre con esa convicción que juramos al momento de asumir el cargo, hacer respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia, doctor Valverde. Muchísimas gracias y un buen día. El doctor Pablo Valverde es juez de lo civil en la Corte Provincial de la SUAY. Son las 8:05 minutos. Dicen que tu casa no es solo un lugar.